Hola, soy Ana María Borsone, soy doctora en Filosofía y Letras e investigadora principal del CONICET, y hace años trabajo, investigo, estudio los procesos de lectura y escritura y su enseñanza. Y me voy a referir precisamente a este tema: alfabetización, calidad educativa y equidad. En la Ley de Educación aparecen con frecuencia estos tres términos: alfabetización, calidad educativa y equidad, que están sin duda estrechamente relacionados, en tanto entendemos la alfabetización en un sentido amplio como todos los saberes y habilidades que necesita dominar un niño para incorporarse y desempeñarse adecuadamente en el mundo actual. Asimismo, consideramos la alfabetización en un sentido estricto, como los conocimientos y habilidades que habilitan la comprensión y producción de textos escritos y el acceso a todos los conocimientos que la humanidad ha producido hasta el presente. Si atendemos a la relación entre alfabetización y calidad educativa, podemos plantear esa relación en forma específica y concreta, según lo hicieron un especialista en lectura, Richard Benesky, cuando sostiene que una educación de calidad asegura al estudiante, luego de 13 años de permanencia en el sistema, alcanzar un alto nivel de alfabetización. Y ese alto nivel de alfabetización corresponde a las habilidades de lectura que le permiten al estudiante comprender la Constitución de su país y conocer sus deberes y derechos. Cabe preguntarse, ¿alcanzan hoy, actualmente, nuestros estudiantes, todos nuestros estudiantes, un alto nivel de alfabetización? Es decir, ¿pueden leer y comprender la Constitución Nacional? A juzgar por los resultados de las evaluaciones que conocemos, la respuesta es lamentablemente no en muchos casos. El interrogante es sin duda y amerita una seria e informada reflexión. ¿Qué sucedió en nuestro sistema educativo? ¿Cuándo y por qué perdió la escuela pública argentina la calidad de su enseñanza y cómo podemos recuperarla? Con respecto a la relación entre alfabetización, calidad y equidad, se espera que el sistema educativo asegure que todos los chicos alcancen un alto nivel de alfabetización. Vemos entonces que calidad y equidad son dos conceptos que pueden ser especificados para este logro. A menudo se aduce que este objetivo, es decir, que todos los niños alcancen un alto nivel de alfabetización, no se logra, no se alcanza, porque al ampliarse la cobertura escolar e incorporar a niños de diversas culturas, a menudo ágrafas, hay niños que ingresan a primer grado en una situación de gran desigualdad con respecto a los conocimientos y habilidades referidos a la escritura que aprenden los niños de entornos alfabetizados. Sin embargo, todos los niños tienen un gran potencial para aprender. Los estudios muestran que si la escuela no responde en forma adecuada a las grandes diferencias que se observan entre los niños con respecto a sus experiencias de alfabetización temprana, podemos, como dice Allington, predecir con aterradora precisión qué tipo de vida les espera a algunos niños
cuando sean adultos? ¿Qué va a ser de esos niños que no han alcanzado en el sistema educativo un alto nivel de alfabetización? ¿Qué vida les espera? ¿Qué vida van a tener? Sin embargo, tenemos amplia evidencia con respecto a que la mayor parte de los chicos pueden alcanzar un alto nivel de alfabetización como el de sus pares que ingresan al sistema con habilidades cognitivas, lingüísticas y socioemocionales más avanzadas. Es importante considerar las diferencias de inicio no como un indicador de que algunos niños no pueden aprender al mismo ritmo de sus pares, sino como un indicador de la necesidad de que reciban una enseñanza intensiva y que promueva su avance y asegure su trayectoria escolar. Como las diferencias entre los niños se establecen a edad muy temprana, el nivel inicial juega un rol muy relevante si queremos que la equidad sea real y no un eslogan o una expresión de buenos deseos. Y para ello tenemos que pensar e instrumentar e implementar los programas de desarrollo integral para la alfabetización temprana y articular el nivel inicial con el nivel primario. ¿Por qué planteamos una intervención temprana? ¿Y por qué le damos tanta importancia al nivel inicial y al primer grado y a la articulación entre nivel inicial y primer grado? ¿Por qué el periodo de 0 a 6 años es crucial para el futuro desempeño de los niños? Como vemos, es un periodo de rápido desarrollo del lenguaje. Se adquieren las habilidades y conocimientos precursores de la alfabetización, es decir, todas esas habilidades que van a facilitar el aprendizaje rápido y preciso de la lectura y la escritura. Se producen también avances significativos en el desarrollo afectivo y social. La plasticidad neuronal es mayor, que significa que es mayor la capacidad para aprender en estos primeros años. Se desarrollan áreas básicas del cerebro. Y si los niños cuentan con la estimulación específica requerida, se dice que la biología le abre una ventana a la educación. Es decir, el niño tiene una gran capacidad para aprender en estos primeros años precisamente por esa plasticidad neuronal. Lo otro que se ha observado es que los efectos de la intervención temprana son perdurables. ¿Qué significa esto? En forma concreta, que los niños que aprenden a leer antes de los 6 años o que aprenden a fin de primer grado, ese efecto va a ser perdurable, van a tener un mejor desempeño que los niños que aprenden tardíamente. Y el efecto va a ser superior, es decir, que los chicos que aprenden entre los 5 y los 6 años van a seguir avanzando a un ritmo mucho más rápido, acelerado, y van a cursar mejor. Su trayectoria escolar va a ser mucho mejor que los niños que aprenden tardíamente. Y en tenemos que pensar que además la plasticidad, que depende de la experiencia, nos explica tanto la vulnerabilidad como la adaptabilidad del cerebro humano durante el desarrollo. Es decir, el cerebro humano tiene una gran capacidad para adaptarse, para aprender, para formar nuevas conexiones, siempre y cuando se le enseñe en forma adecuada. El cerebro no aprende solo, aprende a través de las experiencias en la interacción con otros, pero al mismo tiempo tiene cierto grado de vulnerabilidad, que significa que si no se interviene en forma adecuada y a tiempo, no se van a desarrollar de la misma manera, no va a tener el cerebro el mismo desarrollo que puede tener, o al menos algunas zonas se observan diferencias que se
que están directamente relacionadas con la calidad y la cantidad de estimulación temprana. ¿Cuál es el objetivo que nos planteamos? El objetivo que nos planteamos es que todos los niños lean y escriban al finalizar primer grado. ¿Por qué? Porque todos los estudios que hemos realizado y que se han realizado en el mundo nos muestran que al finalizar el primer grado todos los chicos pueden leer y escribir, pero es necesario que se plantee como el objetivo del sistema educativo y que además se instrumenten los programas adecuados para que se logre ese objetivo. ¿Por qué? Porque como ya dije antes, las diferencias entre los chicos comienzan a instalarse a edad temprana y la única manera de cerrar la brecha, si no se cierra a edad temprana, esa brecha se va ampliando con el curso de la alfabetización, con el curso de la escolaridad. Si no se interviene temprano, en forma temprana, no se va a lograr cerrar la brecha. Es decir, el sistema no va a lograr su objetivo de equidad, no va a darles a todos los chicos las mismas oportunidades de avanzar y de tener una trayectoria escolar positiva. Bueno, entonces estamos pensando en estrategias para una educación equitativa. Las estrategias para una educación equitativa indudablemente responden a una intervención adecuada desde jardín y una evaluación. Porque los estudios muestran que el nivel de lectura que alcanzan los niños en primer grado, y mejor aún, como les dije antes de primer grado, predicen el desempeño escolar posterior. Si la escuela no logra que todos los niños lean y escriban textos al finalizar primer grado, la brecha entre los niños a los que sus padres enseñan a leer y escribir y los niños que no tienen un entorno familiar alfabetizado será incrementando en el curso de la escolaridad y el sistema educativo no va a alcanzar su meta de equidad y calidad. Ahora bien, no se puede ignorar el hecho de que hay niños que ingresan a primer grado leyendo y escribiendo, porque en la casa les han enseñado. Por lo que ya a mitad de año se verá una diferencia entre grupos de niños. Desde hace décadas se da esta situación, que no es privativa de nuestro país, pero que nuestro país no ha resuelto en forma adecuada y que se ha resuelto en otros medios evaluando a mediados de primer grado para ver qué niveles de alfabetización han alcanzado los niños, para identificar a los niños que no avanzan al mismo ritmo de sus pares y trabajar en grupos con esos niños que no avanzan tan rápidamente, trabajar en grupos con una enseñanza más sistemática y más intensiva. ¿Qué es lo que se busca? Se busca evitar la repitencia y la promoción automática. Conocemos y están bien documentados los efectos negativos que tiene la repitencia, pero también sabemos que la promoción automática esconde el problema, lo vuelve invisible, no lo resuelve y tiene serias consecuencias para la trayectoria escolar del niño y para su autoestima. Ambas propuestas, la repitencia y la promoción automática, lo estigmatizan y condenan a un bajo nivel de alfabetización. Los estudios realizados de las décadas 90 muestran que la repetición o permanencia en primer grado afectan negativamente los logros académicos y la autoestima de los chicos. Asimismo, los niños que repiten abandonan el sistema escolar con mayor frecuencia que los que no lo hacen.
Se ha buscado solucionar esta situación a través de la promoción automática. Sin duda, los niños promovidos que no repiten se sienten en un principio mejor, pero mantienen niveles muy inferiores de desempeño. Y con el transcurso de los años toman conciencia de su retraso con respecto a sus pares y pierden autoestima, se sienten inferiores y en desventaja. El impacto negativo de la promoción sin realizar ninguna otra actividad para que el niño avance al mismo ritmo que sus pares debe ser considerado muy seriamente si queremos solucionar la brecha y atender a ese problema. En primer lugar, la promoción automática pone el foco de la dificultad en el niño, que no aprende como sus pares, pero igualmente pasa de año o grado a pesar de sus dificultades. El sistema educativo está penalizando al niño cuando es el mismo sistema el que fracasa. Se han propuesto alternativas para que todos los niños avancen al mismo ritmo que sus pares. Por un lado, la alfabetización temprana en jardín y en primer grado, intensificar la enseñanza con aquellos niños que no avanzan a igual ritmo y trabajar con ellos, vuelvo a repetir, en pequeños grupos, en forma más sistemática y mayor calidad, de manera de acelerar los aprendizajes. El sistema educativo debe asumir la potencialidad deficiente de su enseñanza, que contribuye a generar las dificultades que los niños experimentan. Hablamos de enseñanza deficiente, no de problema en los niños. Y no pensamos que la enseñanza deficiente se debe a la deficiencia de los docentes, sino que se debe a la deficiencia de las metodologías que desde los responsables de la educación se instancian en el sistema y se capacita a los docentes en ciertas líneas que no dan, se sabe ya por las investigaciones, no logran que todos los niños aprendan a leer y escribir en primer grado. Por lo tanto, es importante revisar el sustento teórico y empírico de las propuestas pedagógicas y evaluar el impacto de las intervenciones. No podemos hacer propuestas pedagógicas sin haberlas evaluado antes y ver cuáles son los resultados de esas propuestas. Es necesario entonces atender a la evidencia empírica para que las decisiones sobre la enseñanza y las estrategias elegidas para asegurar los logros esperados tengan sustento en la investigación científica. Hemos planteado la alfabetización temprana como una alternativa de equidad. ¿Qué nos dice la voz de la evidencia? Es decir, las investigaciones que hemos hecho nosotros en nuestro país, nuestro equipo del CONICET y de diferentes universidades nacionales, ¿qué es lo que nos dicen los resultados de esas investigaciones? Primero, que todos los niños pueden aprender a leer y escribir antes de los 6 años, evidencia que ya tenemos de investigaciones hechas, realizadas en otros países en la década del 70 y que nosotros comenzamos a realizar en la década del 80. Que todos los niños con la enseñanza adecuada pueden leer y escribir al finalizar primer grado. Lo hemos observado y hemos intervenido sobre todo con grupos de riesgo, en escuelas rurales, en escuelas urbanas marginadas, y con la enseñanza adecuada observamos que todos los chicos pueden leer y escribir al finalizar primer grado. Por otro lado, las investigaciones que muestran que solo un 4% de la población podría tener problemas específicos de aprendizaje, es decir, podría tener dislexia. En este momento, en la Argentina se identifican porcentajes muy grandes, un 30, un 40% de chicos con dificultades que no pueden ser atribuidos a una dislexia, solo pueden ser atribuidos a una enseñanza deficitaria.
Por otro lado, lo que observamos es que las situaciones de vulnerabilidad social no son un impedimento para que los niños aprendan, pero hay que proporcionarles tiempo, mucho tiempo de enseñanza adecuada y de mayor calidad. Y finalmente, el hecho de hablar otra lengua o dialecto diferente al estándar no puede dar cuenta del fracaso. En esa investigación realizada por Gladys Ojea hace muy poco en una escuela rural del Chaco, con material preparado por nuestro equipo, todos los chiquitos aprendieron a leer y escribir en toba y en español en primer grado. Y eran chiquitos en situación de gran vulnerabilidad por pobreza. Por lo tanto, podemos pensar que tenemos los instrumentos para cerrar la brecha. Lo que no hemos dado es el paso para utilizar esos instrumentos. En las últimas décadas se ha puesto el foco de las dificultades en la enseñanza, como ya he dicho, y se ha dejado de pensar que el chico que fracasa porque es pobre, fracasa porque la familia no lo acompaña, fracasa porque habla otro dialecto, fracasa porque habla otra lengua. Es decir, la culpa del fracaso y las dificultades están en el niño. No, el modelo de respuesta a la intervención, que cambia además el paradigma de la manera de diagnosticar la dislexia, nos dice que el problema está en la enseñanza y que tenemos que atender a la respuesta a la intervención. Esta nueva propuesta, esta nueva perspectiva, busca garantizar que todos los estudiantes reciban una educación de alta calidad, basada en la evidencia científica y en las necesidades de los alumnos. Es decir, algunos alumnos necesitarán mucho más trabajo y otros avanzarán más rápidamente sin un trabajo tan intensivo. Pero de cualquier manera, la educación debe ser de calidad. ¿Qué significa el criterio de discrepancia? Para identificar dificultades de aprendizaje se utilizaba un criterio de discrepancia, es decir, cuando los chicos tenían un cociente intelectual adecuado y se desempeñaban adecuadamente en ciertas áreas, pero por ejemplo no aprendían a leer ni escribir, esa discrepancia entre sus posibilidades y el aprendizaje se consideraba que podía atribuirse a una dislexia. Ahora bien, lo que se observa es que gran parte de los que se derivan a las escuelas especiales porque tienen dificultades de aprendizaje de lectura y escritura, pertenecían a grupos minoritarios. Y por otro lado, hay muchos alumnos que sí necesitaban una intervención específica y que no tenían esa atención. El modelo de discrepancia, y esto es muy importante, representa un modelo de espera del fracaso, que es lo opuesto a la intervención temprana. Es decir, cuando los niños manifiestan un retraso notable, entonces, con respecto a sus compañeros, entonces se interviene. Pero esa intervención ya es tardía, es una intervención tardía. Por eso este cambio de paradigma, que considera, por un lado, que la mayor parte de las dificultades de aprendizaje se deben a una enseñanza ineficaz. ¿Y cómo se logra esa eficacia? Cuando se recurre a una enseñanza sistemática, explícita y centrada en los maestros. ¿Qué significa? Los maestros tienen que planificar, los maestros tienen que tener una muy adecuada formación. Y además, las intervenciones que se ponen en práctica deben atender a todos los componentes del proceso
de enseñanza de lectura y escritura. Es decir, no solo trabajar con el sistema de escritura, con aprender a leer y escribir palabras, sino también aprender a comprender y producir textos escritos. ¿Cuáles son los principios que se desprenden de este modelo? Diferenciar entre la intervención remedial, es decir, vamos a darle un remedio al niño, porque se tiene una incapacidad. La causa siempre se atribuye al niño, de una intervención intensa y sistemática, que busca acelerar el proceso de aprendizaje y se fundamenta en intervenciones exitosas. Atender a la intervención, como les decía antes, de todos los componentes. A trabajar muchísimo con la oralidad, con la comprensión y composición de textos orales y de textos escritos, y trabajar para que se domine rápidamente el sistema de escritura. Y el otro tema es proporcionar mucha práctica. No hay aprendizaje sin práctica. En la Argentina se ha dejado la práctica, y la práctica es necesaria para consolidar los aprendizajes. Y también la retroalimentación, es decir, señalar los errores y tanto los errores en la intervención docente como los errores que pueden cometer los niños, de manera tal que puedan avanzar sobre ir más allá de esos errores. Proporcionar más y mejores oportunidades de aprendizaje, incrementando el tiempo de enseñanza focalizado en la alfabetización. Todos los días los niños tienen que tener un espacio para la alfabetización, y la alfabetización implica no solo enseñarles a leer y escribir palabras, sino también enseñarles a dominar los recursos lingüísticos para producir discurso, para comunicarse, y implica también dominar las habilidades socioemocionales, dominar las habilidades cognitivas. Atender a la respuesta a la intervención, ¿qué significa? Estamos haciendo una respuesta, una intervención sistemática, intensiva, pero tenemos que ver cómo responden los chicos. Entonces, para hacer efectiva esa intervención tenemos que evaluar el desempeño de los niños. ¿Para qué evaluarlos? Para identificar a los niños que están quedándose por detrás de los otros, que no están avanzando al mismo ritmo. Y para esos niños proporcionarles una enseñanza más intensiva y sistemática. ¿Por qué? Porque no están respondiendo bien a la intervención que pensamos que tiene que ser efectiva para todos. Entonces necesitan un mayor apoyo, no necesitan más tiempo, necesitan más apoyo y más intervención. Y lo que es fundamental es proporcionar al docente que realiza la intervención la capacitación y formación adecuada. Es fundamental la formación docente, sus conocimientos sobre el proceso de alfabetización y acompañarlo en esa formación, acompañarlo en la formación en servicio, y también acompañarlo y mostrar estos nuevos paradigmas y enseñar estas nuevas perspectivas desde la formación docente inicial. Bonfenbrenner, un especialista en desarrollo infantil, que tiene una teoría denominada la teoría ecológica del desarrollo infantil, muy interesante, sostiene que las intervenciones pedagógicas, para ser efectivas, requieren del aporte de los distintos sistemas que inciden en el desarrollo infantil y que deben articularse en forma dinámica. Los distintos sistemas son el hogar, la escuela, el barrio, el gobierno, la industria, los medios de comunicación y la sociedad global con sus valores y normas.
Wolfram-Brenner representa este concepto a través de varios círculos concéntricos. En el medio están los niños y los círculos se van agregando para incorporar a la familia, la comunidad, el gobierno, el Estado. Si estos distintos sistemas persiguen igual objetivo, por ejemplo, que todos los niños aprendan a leer y escribir en primer grado, su acción se va a potenciar, su acción sobre el niño se va a potenciar y se va a alcanzar ese objetivo. Veamos el caso de Mendoza. En el año 2015, el recién electo gobernador Alfredo Cornejo planteó como objetivo de su gestión que todos los niños aprendieran a leer y escribir. Dio el primer paso y, quizá el más importante, decisión política y compromiso. La comunidad educativa y los responsables de la Dirección General de Escuelas, con Jaime Correas como director, aceptaron el desafío y comenzó a generarse un cambio en la enseñanza que se fue consolidando, aunque aún falta un mayor acompañamiento en la formación docente en servicio y la de los futuros docentes. En todas las instancias de formación en las que participé en este nuevo programa, pude experimentar el entusiasmo, compromiso y esfuerzo de los docentes mendocinos para lograr una enseñanza de calidad y equitativa. También compartí con los docentes la alegría de los padres al ver los avances de sus hijos y su contribución al proceso de aprendizaje, desde la construcción de títeres, naves espaciales, hasta la realización conjunta de proyectos. Ahora bien, ¿cómo incorporamos el objetivo de alfabetización temprana a la ley para que se mantenga como política de Estado, más allá de los cambios de gobierno? ¿Qué instancias se pueden proporcionar para analizar en profundidad y con evidencia empírica la problemática de la repitencia y promoción automática? ¿Y cómo la ley puede reflejar las conclusiones a las que se llegue sobre este tema tan importante? Le agradezco profundamente a Alfredo Cornejo, a Jaime Correas, a José Tomás, a Adriana, a Silvina, a Enita, a Elena y a todos los que me apoyaron y acompañaron y promovieron nuestra cruzada alfabetizadora. Nuestra cruzada para lograr que todos los niños aprendan a leer y escribir en primer grado y puedan tener una trayectoria escolar, una buena trayectoria escolar que les va a proporcionar la posibilidad de una vida digna. Muchas gracias.